Ay, no, háganlo ustedes. Es que estoy muy nerviosa. No, siento que no traigo así como la chispa. Sí, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, no sé. Yo no traigo nada y aquí estoy, mira. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo a Cantos de la Vida Real. El día de hoy vamos a tener un podcast que tal vez estaban esperando, por lo menos Fer lo estaba esperando, porque hoy va a ser el podcast de Fer. Entonces, pues empecemos contigo con la pregunta que ella siempre hace. ¿Yo? ¿Por qué me la avientas a mí? Pero tú dijiste que le ibas a decir. No me quiero dormir en el sillón. Tú te sabes la pregunta, ¿no? ¿Quién es Arlen? Tal vez. No, ¿Quién pues, soy yo? voy a contestar como Eddie. A ver, pero preguntas más concretas. ¿Qué Pues quieren sí. saber específicamente? ¿Verdad? ¿Qué se siente que estén preguntando quién eres? Pues es que justo me parece una pregunta interesante. Bueno, a ver quién es Fer. No, es que no es interesante en sí. No. Eres contradictoria, no soy contradictoria. ¿Quién dijo esa pendejada? No, Justo, es interesante ver cómo la gente resuelve eso, ¿no? O sea, Pues si se contestamos. pone a pensarlo, o si es como Eddie de, no, a ver, pero eso es demasiado complejo, mejor háganme preguntas más concretas, ¿no? Bueno, ¿quién es Fer? ¿Tú Pues, qué responderías? yo creo que me gustó cómo respondió Eddie. Pero, ¿quién es Fer? Entonces, con preguntas más concretas, porque si no te vas a quedar dormido, ya te conozco. ¿Qué? Y aquí se pueden aburrir muchísimo si contesto quién es Fer. Pues a ver, contéstanos así, rapidito, nada más. Pues así como... Si me aburro ya. le Como a cambiamos de grosso modo. Le cortamos. Cambio de canal y ya. Te dejamos Esa- hablar y ya la edición le quitamos una hora. Esa parte no, pues a grosso modo, justo antes de empezar a grabar les decía que como, no sé, me gusta pensar en esa pregunta desde la generalidad, ¿no? Que soy una persona, soy una mujer, y bueno, a partir de ahí creo que pueden como derivarse los roles que ejerzo en mi vida y después como la manera en que, por ejemplo, siento, la manera en que me expreso, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, o sea, es un conjunto de muchas cosas. ¿Ya? Ya. Verás, cuando era un pequeño en Kimmelstam, tenía un tren de juguete. Y un día lo perdí. Chuchu. Y ya. No que nos íbamos a aburrir y que era muy largo. Bueno, está bien. Siguiente pregunta. Bueno, yo quiero regresar más atrás. Regresar para atrás. ¿Qué hiciste mañana? No, bueno, tú te dedicas a... ¿Para qué te dedicas? Pues sí, para que tú lo digas, para que tú lo digas. Uy, pues hago muchas cosas. Tal vez... No, bueno, no tantas. Bueno, mis actividades principales es la primera y creo que a la que le dedico más tiempo, soy mamá. Pues sí, prácticamente de tiempo completo. Después estoy estudiando la licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM. Y también me dedico a pintar, estoy iniciando un emprendimiento de pintura a la acuarela. Y bueno, lo que sobra de mi tiempo, pues hacemos Me esto. dedico a tomar pulque. También me dedico a tomar pulque, a ver a mis amistades, a salir con Josué. Y así, a eso me dedico. Qué interesante. ¿Qué? ¿Tú no vas a preguntar nada? No, síguele. O sea, yo ahora tú hago la entrevista. Bueno, regresándonos un poquito, quiero que me cuentes, sí, quiero que me cuentes cómo creciste,
si creciste como rodeada del arte, de lo que estás estudiando ahorita, no sé, algo referente. Ok, como el contexto. Ajá. Eso. Pues tengo muchos recuerdos de la infancia en que, por ejemplo, me gustaba que mi mamá me leyera. No que me leyera. No, en eso. Me gustaba No, que mi mamá me contara cuentos. Me contaba mucho el de Caperucita Roja, es el que más recuerdo. Y también me gustaba mucho que me cantara o cantar con ella. Entonces, siempre que íbamos a algún lado, no sé, mi mamá me llevaba a su facultad donde estudiaba y en el camino siempre le pedía que cantáramos. Son como mis primeros recuerdos de sentir como gusto como por lo artístico, digamos, aunque nunca como que profundice tanto. Después también recuerdo que me gustaba pintar con acuarelas. Y mi mamá me pegaba cartulinas en las paredes y ahí andaba yo, ¿no? Y pues lo disfrutaba mucho, pero después creo que llegó mi hermano y pues ya, como que ya no me contaban cuentos, ya no cantaba con mis papás y ya tampoco me compraban acuarelas. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Entonces, pues ya me volví como un poquito, no, pues como más normal, o sea, como más apegada, o sea, más normal. ¿Será rara? Ok. Pues no, bueno, no sé, pero como que me encaminé ya más hacia lo académico, hacia lo que te dan en la escuela, ¿no? Un poquito de deporte, tal vez, de que las matemáticas, el español, como muy... Sí, como muy básico, pero después apareció Harry Potter en mi vida. Mi papá me hizo un regalo, me compró el libro de Harry Potter y la piedra filosofal y creo que fue como un reto de que no lo iba a acabar antes de que saliera la película y creo que a los 7, 8, tenía como 8 años cuando pues leí mi primer libro completo, ¿no? Y creo que marcó mucho mi vida porque pues ya de ahí me seguí. Pero pues llegó un momento en que tomé decisiones equivocadas y no me dediqué a eso de primera instancia, ¿no? Creo que fue a raíz de la pandemia que empecé, por ejemplo, a retomar la acuarela porque pues sobraba tiempo, estaba encerrada demasiado y pues me di el espacio de explorarlo, ¿no? Y ahora que lo veo digo, güey, ya son 4 años que llevo pintando, ¿no? Aprendiendo pues técnicas y todo eso. Y también con la pandemia fue que decidí estudiar letras, porque yo estudiaba otras cositas. ¿Qué estudiabas? Estudiaba ingeniería en aeronáutica. Pues no sé, me gustaba mucho como la parte de estudio, como la parte teórica. También pienso que desde la primaria como que tuve muy buena aptitud para las matemáticas, siempre sobresalía mucho en eso, demasiado, y desde que tenía yo como 12 años pensaba que mi destino era dedicarme a algo relacionado con matemáticas. Entonces, pues en la secundaria igual sobresalía mucho en eso, después entré a una vocacional y también pues puras matemáticas y la verdad es que me la pasé increíble, o sea... No, jamás me imaginé dedicarme a otra cosa, ¿no? Hasta que se vino pandemia. Hasta que llegó la pandemia. Me y bueno. gustó tanto que me quedé otros 3 años. Bueno, también con la pandemia hubo un suceso en mi vida que me marcó mucho. Creo que es como un antes y un después en la vida de Fer. Que también fue como. O sea, ya no tengo nada y esta carrera de aero pues tampoco me está satisfaciendo, o sea, sí, ya me empezaba a sentir como muy infeliz ahí, como asustada, pensando que no quería estar rodeada toda mi vida laboral de esas personas, me sentía discriminada incluso en esa carrera, ¿no? Porque, no sé, en ese entonces yo estaba leyendo la saga de Game of Thrones
Y entonces algún profesor me vio con mi libro y me dijo, ay, ¿por qué andas leyendo eso? Mejor vete a leer tu libro de termodinámica y estudia y no sé qué. Entonces sí fue como, pues sí, empezar a sentir que lo que a mí me gustaba y lo que a mí me hacía bien, aparte de estar estudiando eso, pues no era válido, ¿no? En ese entorno. Entonces, pues llegó la pandemia y tuve mucho tiempo para pensar cosas, para como reencaminar mi vida, ¿no? Darle otro enfoque y pues ya me puse a estudiar para hacer mi examen de admisión a la UNAM y pues salió chido. Me quedé y ahora soy muy feliz estudiando letras. ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida si no hubiera existido la pandemia? Porque en lo que estás relatándonos ahorita, pues haces mucho hincapié que a partir de la pandemia esto, y a partir de la pandemia el otro, y así. Creo que tiene que ver con una de las razones por las cuales yo quería estudiar aeronáutica, y era como, sí, mucho la parte económica, ¿no? Pensar que era como un área laboral muy bien pagada, como que yo sí me visualizaba así, la Fer mamoncísima, perrísima, entaconada y como viviendo con... O sea que no me vas a mantener. No. Lo siento. Y pues eso, o sea, creo que el primer impulso de estudiar aero sí eran las matemáticas, pero también la pasta, ¿no? Y sí he pensado, si hubiera seguido ese camino, híjole, o sea, sí creo que hubiera llegado a un punto en que no hubiera podido soportarlo y tal vez habría sido demasiado tarde para cambiar mi camino. No sé. Está bien. Yo te pregunté que Ajá, si no hubiera existido la pandemia, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera acabado la ingeniería. Seguramente hubiera... ¿Crees? Sí. ¿Tú crees lo que te hubiera hubiera acabado. salido también de esta forma? No. No, yo sí pienso que hubiera seguido ahí, que lo hubiera acabado. Y probablemente, digo, ojalá, ¿no? En el mejor de los casos hubiera encontrado un empleo de eso y estaría en una oficina encerrada de 9 a 6 de la tarde. Si Tendría, encontrabas trabajo. si encontraba trabajo de eso, Si bien te iba. y pasaría 2 horas al día con mi hija y a dormir. ¿Y por así. qué la pandemia hizo un cambio tan radical entonces? Creo que también se conjunta un poquito, justo antes, un mes antes de que empezara el confinamiento como tal, tuve una clase que era ingeniería del mantenimiento y me gustaba mucho, era como revisar la parte legislativa de las operaciones, bueno, del mantenimiento aeronáutico, ¿no? Y al profe le gustaba mucho echar chisme y todo, pero también recuerdo que en sus primeras clases hizo una dinámica en la que preguntó que quién quería sacar 10, ¿no? Y todos levantamos la mano y luego dijo que pues qué le íbamos a dar, ¿no? Para que nos pusiera 10 y entonces todo el mundo le empezó a dar dinero, otros le dieron el teléfono y cuando llegó conmigo yo le dije que no le iba a dar nada y que no me importaba pues no sacar 10, ¿no? Tenía como más posibilidades de pues ya sea de hacer extraordinarios, de recursar o así, o sea, como que mi movida no era por ahí. Y al final de su dinámica, pues justo dijo que era una dinámica, ¿no? Que no era en serio, regresó las cosas a todos, pero sí me exhibió. Como el meme, es broma, pero si quieren no es broma. Pues me exhibió y dijo que yo no sabía hacer negocios y que la industria se movía de esa manera y que pues prácticamente yo iba a ser un fracaso por no haber dado algo, ¿no? A cambio de mi calificación. Entonces, pues no sé, o sea, creo que ese evento me dejó pensando mucho en la pandemia. Cuando empezó la pandemia, o sea, le daba vueltas y vueltas y vueltas y pensaba también en que la gente se empezó a morir
si realmente el dinero era tan importante, ¿no? O sea, si eso que con lo que yo había soñado era lo que de verdad quería. Si necesitaba un coche lujoso, si necesitaba 50 pares de gafas Ray-Ban diferentes, si no sé, o sea, sí me movió mucho eso. La parte material dije, güey, ¿qué tal que me muero el próximo mes de COVID y para qué chingados? O sea, no quiero vivir así. Y también yo creo que el hecho de estar con Eli, con mi hija, fue también como desacelerar mucho ese ritmo y disfrutarla y acompañarla en sus clases y verla crecer. Y sí pensé, o sea, quiero poder estar con ella pues estos momentos de su infancia, ¿no? Y si yo me meto a trabajar a un lugar así, a una oficina y todo, la verdad es que pues no la voy a ver ni voy a estar con ella, ¿no? Creo que fue todo eso lo que me empezó a carburar cuando empezó la pandemia. ¿Y si querías tú todas esas cosas? También, no sé, por un lado creo que sí las quería, pero no sé si las quería porque siempre lo quise o siempre soñé con eso o creo que sí había mucha expectativa por parte de los demás y todavía la hay, o sea, pero bueno, creo que ha ido modificándose, pero sí sentía como mucho, por ejemplo, la expectativa de mis papás, ¿no? De que, ay, sí va a acabar. Incluso de la sociedad a mí me pasaba muy, pues raro, ¿no? Porque me decían, ay, ¿y qué estudias? No, pues ingeniería en aeronáutica. Y todos así de que, wow, eso se oye súper difícil, seguro eres bien chingona y bien inteligente y no sé qué, ¿no? O sea, como que estar ahí sí te hace, pues también crearte expectativas sobre ti mismo y sobre todo, ya no intelectuales, o sea, ya sí todo giraba en torno al dinero, ¿no? Y justo en esa clase que les contaba de ingeniería del mantenimiento, una chica pasó a exponer un día y y preguntó que si el dinero no importaba, eh, bueno, si el dinero no importara, que qué estudiaríamos, ¿no? Y todo el mundo empezó a decir de que, yo sería músico y a mí me gustaría, ser actriz, a mí me gustaría, no sé, o sea, cosas así que dije, güey, ¿qué estamos haciendo aquí? También esa exposición, la pregunta de esa chica también me voló la cabeza, ¿no? Y yo contesté que quería estudiar literatura. Entonces, no sé, como que todo se fue acomodando ahí para que en la pandemia pues tuviera tiempo de pensar qué es lo que quería realmente para mí, independientemente de la solvencia económica, independientemente de lo que pudiera o no comprarle a mi hija, porque todo lo estaba visualizando hacia ella, qué podía quedarme de mí para mí por el resto de mi vida. Así fuera cortita o no, sí, no quería vivir, o empecé a pensar que no quería vivir para los demás. ¿Qué? ¿Por qué me ven las dos? Yo pensé que ibas a preguntar. No, ya. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta que hemos hecho en algunos otros episodios, pero al final creo que no recuerdo de ella su respuesta, entonces quiero que la vuelva a decir para que ustedes también digan, sí, no quiero eso y así, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es el arte para ti? Ay, justo. Pensé que le ibas a decir, sí es cierto que no, que te mueres de hambre. Sí, ahorita les cuento esa parte de morirse de hambre. Pero Pues justo, no ejerces. Bueno, está bien. justo pensaba, no sé, parte de lo que me gusta mucho es como la parte teórica de las cosas, de todo. Me gusta mucho aprender por aprender, no con un fin. Y justo esta semana he estado como indagando mucho en qué es el arte, ¿no? O qué es cultura, por ejemplo. Y creo que muchas de esas cosas pueden ser demasiado subjetivas, ¿no? Pero creo que
en una cuestión personal, creo que es todo aquello que te saca de lo cotidiano, pero creo que no puede ser todo. Sí, todo. Ajá, por ejemplo, ves un choque y ya te sacó así como que pedo, ¿no? Ajá, y no es arte. Creo que sí tiene que ver con factores estéticos, al menos desde cómo yo lo vivo, ¿no? Y también, por ejemplo, he entrado en la cuestión de música, en debate con él, porque pues a mí me gusta el rap, ¿no? Y para él es como de, güey, eso casi ni es música, o sea, no tiene como una riqueza en las bases, o no sé. Pues pues no tiene tanta, pero que tiene. Ajá, pero por ejemplo, Pues mi no enfoque... es la idea, ¿no? Pues no. Hay raperos que sí se han preocupado por hacerlo, pero la mayoría no tanto. Ajá, pero a mí no me importa. O sea, no es el foco. O sea, por ejemplo, o sea, en que me he empezado a juntar con ustedes. Por ejemplo, he escuchado mucho que llegan con él sus alumnos, alumnas, y ay, es que este güey canta bien chido, y que la voz que tiene, y no sé qué. O sea, claro que es de admirarse y todo eso, pero no es algo que resuene conmigo, no sé por qué. O sea, no es como que me sorprenda o me haga emocionarme tanto, no sé, o sea, hay cositas, yo creo que todos tenemos como esas cositas muy particulares que nos mueven, ¿no? Y hablando de arte, creo que las representaciones estéticas, creo que va un poquito más por ahí, que resuenan conmigo, son las que manifiestan lo que no está bien en la sociedad o que proponen cosas diferentes para poder modificar todo eso que no está bien. Por ejemplo, el arte que habla o que expresa amor romántico no me gusta mucho tampoco, me da un poco de flojera, incluso en las canciones, en la escultura es un poco diferente. Entonces está ahí arriba. Dije amor romántico. Y para mí es lo que yo he pintado no es una expresión del amor romántico como tal. Bueno, es que yo creo que eso ya es un rollo muy grande porque tendríamos que definir eso de amor romántico. Bueno, es que creo que sí hay definiciones actualmente como muy marcadas, porque bueno, también mi mamá es psicóloga, por ejemplo, entonces sí ando como un poco empapada de esas nuevas terminologías, ¿no? Que designan la manera en que nos relacionamos con los demás y así. Entonces, pues sí hay como una ya definición como más establecida de eso, ¿no? Y a lo mejor, pues, eso yo la conozco porque me muevo por la psicología también y porque voy a terapia. Vayan a terapia. Yo creo que todavía hay mucho que debatir en cuanto a eso, pero bueno. Continúo. Entonces, pues eso, a ver, ya que así como siendo más concreta, mi definición de arte es una representación estética que me remueve, me saca de mi cotidianidad, de mi estado cotidiano, ¿no? Ya sea que me haga enojar, que me ponga triste, que me ponga melancólica, que me ponga feliz, que me erice la piel, no sé, para mí el arte tiene que provocarte de cierta manera eso. O sea, eso es lo que tú quieres definir y expresar como arte, pero y en general, ¿cómo lo definirías? O sea, el arte en general de cualquier cosa, no solo de la pintura. No, eso es que no, porque la ahorita definición... nos está dando la definición como propia, ¿no? Como Ajá. lo que ella concibe como arte y cómo lo plasma en lo que hace y en lo que recibe también. Pero como una definición general, ¿cómo lo podrías definir? ¿O no tienes una definición? Pues es que creo que la definición que tengo es la que acabo de dar. O sea, es mi definición de cómo yo percibo las cosas, el arte, que no tiene que ser para todos igual. A eso me refiero. O sea, lo que para mí es arte, a lo mejor otra persona dice, ay. Por eso ni de hay una pedo. definición general.
Pues es que yo creo que sí tiene Como que si, ver. por ejemplo, gestionaras un museo o algo así y tuvieras que definir qué sí es arte y qué no, qué sí va dentro de ese museo o qué no. Pero ¿por qué yo tendría que definir eso, sabes? Por ejemplo, pues es que no es que lo tengas que definir, pero al final tú eres la que decides y porque estás al frente, no decides si está o no está. O simplemente lo dejarías a lo que, o qué harías. Haces una, ¿cómo se llama lo que hace López Obrador? ¿Qué digo? Una mañanera. No. Ahora. Bueno, si quieres ¿Qué? también, pero no. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. No, ¿cómo se llama? Una consulta ciudadana. Ay, no manches, imagínate. Pues es que tiene que pero- ver, porque por ejemplo eso, ¿no? Se supone que eso de la consulta ciudadana es como intentar una propuesta para poder ponernos de acuerdo, ¿no? Pero justo si tú estás como gestor cultural o como gestor de un museo o de algo, pues sí tendrías que tener como algún parámetro para saber qué cosas sí o qué cosas no, porque si no, entonces pues yo pongo una piedra y ya, ¿no? Y yo te digo, tienes que poner mi piedra porque sí. Y mucha gente te va a decir por qué pones esa piedra, ¿no? Y claro que no se le puede dar gusto a todos, pero ¿qué es lo que... ¿No tienes una definición general sobre el arte? Es que, ¿O no lo has pensado? es que creo que el arte no tiene que ver siempre con lo estético. Entonces podríamos sacar lo estético como de la definición general. Ujú. Pero sí tiene que ver ¿qué con... sí soy arte? Es poesía. Lo bueno que no les gusta el romanticismo. Dice, eres poesía porque eres de esas cosas que no se ven, nada más se ven. Que no se entiende nada. Ah. No, pues gracias. A ver, entonces decíamos, yo creo que para Que no generalizar, tiene que ser estético. ajá, sacaría lo estético, Ujú. pero sí, creo que es una representación que te genera algo, algo diferente a lo que sientes comúnmente, a lo que piensas comúnmente. Entonces, si yo escucho reggaetón todos los días, ya no es arte. Pero si yo no escucho reggaetón y después de repente lo escucho, ¿sí es arte? Según lo que me estás diciendo. No, por ejemplo, yo llevo 15 años escuchando la misma música y siempre me provoca, no cosas diferentes, pero sí, o sea, sí logro como conectar siempre con la música de alguna manera o regresar a una canción que tenía 8 años que no escuchaba y como repensarla desde mi contexto actual, ¿no? O sea, no sé, o sea, son cosas... Creo que el arte también se va como resignificando con el tiempo, ¿no? Ujú. Me pasa también con los libros, o sea, no es... Hace 10 años leí mi libro favorito y ahora que lo vuelvo a leer es como descubrir el libro de nuevo, o sea, es encontrarme a mí desde una posición diferente, con pensamientos diferentes y aprender diferente del mismo libro, aunque lo haya leído 10 veces, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, eso del reggaetón lo hemos hablado aquí también y es como muy debatible, ¿no? Bueno, dije reggaetón, puede ser cualquier otro género en este ejemplo. O sea, porque decías que... Sí, pero, y creo que tiene que ver más... Que te saca como que de tu cotidianeidad, pero si yo escucho siempre lo mismo, Ajá. se vuelve cotidiano. Y bueno, me dijiste que no necesariamente porque lo puedes redefinir. Entonces, para hacer arte, según lo que piensas, tendría que ser algo que puedas redefinir, ¿no? Que se preste a redefinirse, que no sea específicamente como... Ahí va así la historia, pero no, esa se la inventa. Pero sí, como las matemáticas, por ejemplo, que tienen que siempre ser... es eso. Ajá. Y no cambia, ¿no? Ajá. Y en lo otro, de que si yo no escucho, en este ejemplo dije reggaetón o el género que sea, y de repente lo escucho, ¿se convierte en arte? No, yo creo que... O ya no vayamos a los ejemplos musicales. Si yo ya no estudié cálculo y de repente estudio cálculo, ¿se convierte en arte? Porque me saca de mi cotidianidad. Puede ser.
puede ser un proceso, no sé si finaliza como un proceso artístico, pero yo sí lo vivía de una forma que por ejemplo, siento muy parecido a cuando pinto. O sea, hacer matemáticas, llenar los pizarrones, concentrarme en ello me encantaba, ¿no saben? Tenía a veces horas libres y me metía a un salón con mi libro de cálculo de lo que fuera y me llevaba mis plumones de colores porque soy la morra de los plumones y me ponía a desarrollar problemas ahí y me sentía en un estado de flow como en la película de... ¿Cómo se llama? La de Disney, Sí. del saxofonista. Soul. Como en la película de Soul, o sea, sí me sentía así como en un estado diferente, como de creación, ¿no? Y a veces me equivocaba y me sentaba en la primera fila a analizar qué es lo que había hecho y me sentía como muy en mí misma, muy en mi mente, muy en mi concentración. Para mí sí era parte como de un proceso de creación artística, aunque quizá no lo fuera. Entonces, ¿crees que, según esto, crees que el arte va en gran parte al que le da el significante, no tanto al significado? O sea, a lo que nosotros hacemos al percibir el arte, no solo el arte en sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que el arte se termina, digamos, con el espectador, porque se resignifica y se reinterpreta y bueno, al final es que todas las maneras Como un medio de comunicación. Ujú. Y entonces, siendo así, ya se me fue lo que te iba a decir. Se me fue lo... Ya, está muy intenso, está chido. O sea, si lo crees haciendo, si crees que tiene que ver la decadencia artística que hemos tenido a través del tiempo, que curiosamente creo que ha tenido que ver con el auge de la tecnología, ¿crees que tiene que ver en gran parte entonces con esto? De la, ¿cómo se lo podría decir? De la decadencia también en la sensibilidad humana. O sea Sí. que, pues sí, o sea, por ejemplo, que la Mona Lisa puede ser la Mona Lisa, pero si tú no eres capaz de percibir lo que hace arte a la Mona Lisa, entonces no tiene sentido, es una pintura más o cualquier cosa ahí, ¿no? Justo yo tenía una pregunta, que es que si tú crees que hay que poseer algún tipo de conocimiento para apreciar el arte. Está Híjole, bueno, ¿sabes? sí está. Yo creo que no, yo creo que hay cosas que son muy, muy empíricas y pasa con los niños muchísimo, ¿no? O sea, a los niños todo les sorprende, todo, todo, todo. Por ejemplo, hace una semana llevamos a mi hija a que viera un ballet y comentándolo con ella en casa me dijo que le sorprendía mucho cómo daban las vueltas, ¿no? Las posiciones, que los vestuarios se le hicieron muy bonitos y pues en realidad ella no sabe nada de eso, pero sí captó su atención, o sea, sí le causó como justo una ruptura de lo cotidiano en ella, ¿no? Que después se tornó en una charla que tuvimos ella y yo. Lo mismo me ha pasado con lecturas. Y ella es una niña que apenas está aprendiendo, ¿no? Entonces creo que no necesitamos, no en todas las manifestaciones artísticas, tener algún conocimiento previo, pero sí pienso que ayuda mucho el tener esos conocimientos para poder ver un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, en las técnicas, ¿no? Lo que también hemos hablado mucho de eso. Creo que como creador de algún arte sí es necesario que domines las técnicas y que después puedas hacer con ellas lo que quieras. O sea, incluso no usarlas o romperlas o unir esta con esta y con la otra y así, ¿no? Creo que eso es lo que da originalidad, da Me recuerdo. Sí. como esa parte expresiva, auténtica que tenemos las personas, ¿no? Entonces, para crear, creo que sí es necesario. Hay artes que supongo que requieren más conocimientos, más tecnicismos que otras, más técnicas, pero para apreciarlo creo que tiene que ver con la sensibilidad que todas las personas tenemos, pero que no nos ocupamos de desarrollar. Uh-huh. Y justo lo que decía sobre la tecnología, creo que no solo es la tecnología, sino... Ah, no, yo dije que como que fue como que es contemporáneo. Uh-huh.
O sea, como que la decadencia artística fue contemporáneo con el ascenso tecnológico. Ajá, yo creo que tiene que ver con la inmediatez de todo. Y bueno, sí, el ascenso tecnológico también tiene mucho que ver con lo inmediato, ¿no? Con el no detenernos a observar las cosas. Es que ya tengo que llegar, es que no puedo escuchar, es que, no, o sea, vivimos siempre como tan abrumados, tan tengo que hacer, tengo que llegar, que se vuelve eso. Yo creo que también tiene que ver mucho con el placer. Porque incluso si como niño, como persona, como lo que sea, y tal vez la pandemia fue un poquito prueba de eso, pues no solo que todo el tiempo estamos pensando en lo que tenemos que hacer y qué más hacer y cómo más tener y cómo más juntar dinero y cómo más resolver y hacer cosas, y luego ya nada más nos apagamos y al otro día otra vez. No solo eso, sino creo que... porque sí tenemos nuestros ratos de ocio, pero se usan para desconectarte, ¿no? Es como ser una máquina. Funcionar, apagarte, mantenimiento o desconectarte y otra vez, ¿no? Pero justo, ¿cuáles son esas formas? Embrutecerte, decían algunos autores. Pero a lo que voy es que... a ver... Sí, es que ¿cuáles son esas formas en las que solemos desconectarnos de lo cotidiano, ¿no? O sea... bueno, sí, también. Exacto, justo a eso voy, que tiene que ver con el placer, porque pues el arte genera mucho placer y genera muchas cosas, pero actualmente en la tecnología tenemos cosas que van más allá de lo que nuestra humanidad, nuestro cuerpo está hecho para tener, ¿no? No, en la naturaleza jamás habremos tenido como el placer que nos genera ver 50 TikToks en 10 minutos, ¿no? O descubrir no sé cuántas cosas curiosas, de 20 cosas curiosas y otras 20 y otras 20 y otras 20, ¿no? Y te puedes pasar todo el día. Cosas así, ¿no? Tiene que ver también con cómo se van nuestros receptores de placer y no solo con eso, sino pues tal cual decía de la pandemia, porque por ejemplo ahorita tengo un piano ahí ya por fin y creo que no es lo mismo que tienes tiempo y pues ahora lo más fácil es jugar o ver videos o cosas así, cuando en un momento era como bueno, tengo tiempo, pues voy a moverle ahí a las teclitas a ver qué sale, ¿no? Voy a sacar esta canción. Entonces de alguna forma se vuelve como un poquito una lucha entre esas cosas. Y bueno, en la música popular en específico, pues más aún, ¿no? En la clase de producción justamente estábamos viendo cosas sobre eso, ¿no? Sobre los efectos que hay y todo. Y pues dijeron, no, pues que son herramientas que tiene que utilizarse y que no sé qué. No es que esté mal, pero yo tengo otra postura. Porque al final de cuentas, pues están jugando con nuestros receptores. O sea, no es que se utilicen idealmente. Todos esos plugins se deberían utilizar como lo que dices, herramientas, ¿no? Así como en una técnica de pintura o de canto o de un instrumento, dices, bueno, ahora tengo más recursos para poder plasmarlo. Por ejemplo, si yo tuviera una idea o quisiera plasmar un sentimiento, una imagen o algo, en un papel con acrílico, o bueno, con óleo, pues no podría ser ni 3 manchas, porque no tengo la técnica, ¿no? Porque mis manitas no pueden ni recortar. Entonces eso, ¿no? Tal cual, entonces te limitas a los recursos que tienes. Y eso no siempre es malo, pero no siempre, ¿no? Entonces, idealmente deberían usarse como más herramientas. Ahora tenemos más herramientas con tecnología para poder crear cosas, ¿no? Pero desgraciadamente, como siempre, pues todas estas herramientas se utilizan para hackear nuestra percepción de las cosas, nuestra mente, nuestros receptores del placer, y escuchar porque nos genera algo que hace que compremos más. A ver, pero... Ya no necesariamente... Pero es que justo en mi clase de literatura infantil y juvenil, que me metí de colada, nomás porque tenía horas libres, sí hablamos mucho como del consumo de productos artísticos también, porque nos genera placer, o sea, ¿por qué alguien compraría una pintura? ¿Por qué compramos libros? ¿Por qué pagamos por escuchar música? Todo eso, o sea, creo que sí tiene, o sea, el placer es fundamental, y yo creo que cuando te relacionas con lo artístico, creo que no debería existir mucha justificación, o cuando nos dedicamos a esto, ¿no? Más que porque nos da placer, o sea,
Pero tiene que ver justo con estos espacios que no tenemos, que no nos damos, que preferimos gastar en otras cosas que a lo mejor, pues sí te desconectan, pero que no hacen que, no sé, es que es como una forma de evadirte, ¿no crees? De no pensar en ti, en tus problemas, lo que estás sintiendo, o por qué no estás sintiendo cosas, ¿no? O sea, ¿por qué ese grado de insensibilidad? ¿O qué te gustaría hacer como fuera de? Sí, lo que estás diciendo me hace pensar justo que pues es un poquito como las drogas, porque al final de cuentas, o sea, lo que dices es que pues también es un tipo de placer y de desconectarte, pero la diferencia está en que es algo que genera algo más, ¿no? Uh-huh. No solo te desconecta tal cual como... ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, hacer deporte o de salir con tus amigos o cosas así a drogarte? Uh-huh. Pues que las drogas te generan muchísimo más placer y por eso se vuelven adictivas y se vuelven un peligro, ¿no? Y eso, pero también la diferencia es que te desconecta. Bueno, no todas las drogas, ¿no? Pero tal cual, o sea, no genera algo más allá, la mayoría de ellas. Que yo sé que es debatible con algunas como el LSD, el peyote y eso, ¿no? Pero en general, digamos que con el concepto actual y por drogas, pues igual el alcohol y el cigarro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, no genera algo más allá, ¿no? Es como alguna clase de masturbación a la vida. Entonces, pero, bueno, incluso hasta en la masturbación puedes explorar muchas cosas, o sea, que no... Bueno, con eso de masturbación a la vida me refiero a que no es el acto en sí, sino un intento de que no genera nada más allá. Uh-huh. A eso me refiero. O bueno, como dicen en mi rancho, pues chaquetas mentales, ¿no? Sí, para que me entiendas. Para que no te vayas a lo demás. En ecatepense. En idioma Kardec. Entonces, estaba pensando eso y estaba pensando otra cosa que ya se me olvidó. Pero últimamente también estaba pensando en esto de lo de la definición de cultura y en cuanto a el recurso de cultura hacia lo artístico y hacia lo no artístico, sino más bien pues más económico, ¿no? Con lo que pasó esto de pensar del festival de Zaguapure. Uh-huh. Entonces, pues eso, ¿no? De la desproporción de recursos y de todo eso, ¿no? Porque es cierto que se debe apelar también y es algún tipo de cultura también, pero es muy desproporcionado, ¿no? El recurso y de alguna forma pues la cuestión es que pues es lo que la gente quiere, ¿no? Y también pensaba pues también quiénes somos nosotros o los que están gestionando como para decir, es que esto es mejor que lo que ustedes quieren, ¿no? Como para decir es que le vamos a quitar al recurso porque el recurso artístico es mejor que lo que a ustedes les gusta. Entonces, o sea, demeritarlo, ¿no? Pero justo se me fue. Pero iba por ahí la onda. Es que es muy complejo, entonces sí, se me va la onda. Sí. Pero sí, sí tiene que ver un poquito con esa onda que estábamos diciendo. Sí, el arte y la cultura, igual creo que son dos cosas completamente diferentes, sí, aunque claro. sí pueden ir, van muy agarraditas de la mano, ¿no? Uh-huh. Y respecto a esto último que comentas, justo ayer me topé con una publicación que hizo un amigo en Facebook, que dijo que él no iba a apoyar a sus amigos artistas porque de eso no se come. Como un amigo. Es que venía una imagen que decía, apoya a tus amigos artistas para que les vaya chido y no sé qué y así, ¿no? Porque pues es una rama difícil en la que se mueven. Y él la reposteó y puso, yo no voy a apoyar a mis amigos artistas porque de eso no van a comer. Entonces, no sé, se me hizo como... Ay, sí me daban ganas. Pero... no sé, yo lo quiero independientemente de sus ideas, ¿no? Y no, pensaba... hombre, mándale saludos. Vamos a funarla. Ya sí. Sí me dan ganas, sí, al final te digo. Y pensaba que... pensaba que justo esta parte del arte tendría que reivindicarse. Y creo que en la pandemia, como dijo Josué hace un momento, en la pandemia todos nos valimos, o la mayoría, del recurso artístico para poder sobrellevar ese tiempo que fue muy pesado, ¿no? Que perdimos gente,
que estuvimos encerrados, que no podíamos ver a otras personas, tocar a otras personas. De hecho, igual el domingo anterior que fuimos al ballet, pasamos a una exposición que había justo sobre, tenía que ver con la pandemia, ¿no? Y la señorita que estaba explicando las obras que había, era un conjunto como de 7 ilustraciones, tenían una explicación abajo, pero se relacionaba mucho con el confinamiento. Ay, yo me puse a llorar ahí porque mientras explicaba, porque, o sea, sí me tocó mucho como esta parte de sentir que mi vida ya no era mía, ¿no? De no poder ver a mis amigos, de salir y no poder, o sea, cuando llegábamos a salir no poder abrazarlos, o sentir que, por ejemplo, con mis abuelos, ¿no? Que pensar en ir y que los fuera a contagiar y así, ay. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo que justo, publicó o sea, este compa? Este individuo. Que al final, Bueno, o sea, en mi creo caso yo empecé a pintar, ¿no? Y ahorita ya estamos trabajando, haciendo eso, un trabajo. Pero mucha gente, o sea, lo veía, creo que fue como muy bello, ¿no? Que se salía a sus azoteas y cantaban en comunidad. Armar rompecabezas, hacer dibujo, bailar con tus hijos, hacer teatro con los niños, ¿no? Por ejemplo, o sea, leer, mucha gente se acercó a la lectura porque no había otra cosa que hacer. Entonces pienso, ¿cómo está tan devaluado todo eso que nos salva todos los días? Está súper mal pagado. Pues precisamente por gente como él. Justo. Creo que independientemente del trabajo que sea, creo que la lucha tendría que ser a que todos tengamos trabajos que nos dignifiquen y que dignifiquen a nuestra sociedad también. Y si lo pensamos desde ahí de que, ay, ¿para qué estudias eso? Te vas a morir de hambre, eso no sirve, güey, a lo mejor a ti no te ha servido, pero sí escuchas música, a huevo que escuchas música. Pues te iba a decir que esa postura, pues tal cual, pues creo que es una muestra de madurez inmensa. Y justamente es prueba de por qué es tan importante el arte. Porque a final de cuentas, si como artista que te dedicas a eso piensas lo mismo que él o así, entonces le podrías decir, ¿y a mí por qué me va a importar tu bienestar? Si tú nada más sirves para ir a la oficina y hacer ricos a tus jefes. ¿Por qué me va a importar tu salud y tu bienestar? ¿Por qué nos debería importar a todos tu salud y tu bienestar? Tú vete, trabaja y si sufres, si te sientes triste, si te sientes enojado, incluso si tienes problemas de salud, no nos importa. O sea, aguántate. Aguántate porque tú solo sirves para ser un esclavo y ya. Y es una tontería, ¿no? O sea, si nos pusiéramos en la misma postura y en su misma percepción de las cosas. Obviamente esta persona tiene un montón de cosas ahí raras en su cabeza y quién sabe qué tanto le habrán dicho en su infancia. Probablemente es como alguna clase de Hitler, alguna clase de artista frustrado, pero bueno, es pero es a lo que me refiero, ¿no? Que justamente cómo se generan todo este tipo de cosas, pues en gran parte es gracias al arte y a la sensibilidad que te genera, ¿no? No necesariamente se puede direccionar a muchas cosas, pero tiene que ver. Yo creo que el arte también te acerca mucho como a lo que le hace falta mucho a todas las personas, que es empatía. Siento que el arte te ayuda a tener más empatía con las demás personas. Sí, pues en parte también eso. O sea, a final de cuentas también creo que como artista, o sea, los que más saben sobre para qué sirve el arte son los artistas, no necesariamente porque se dediquen a hacer arte, sino porque viviendo en una sociedad en donde todo está en tu contra, todos los días te preguntas ¿para qué? Si vale la pena. ¿Para qué sirve el arte y para qué lo hago? O sea, ¿para qué voy a esforzarme tanto por hacer algo, no? Uh-huh. ¿De verdad vale la pena? ¿Y por qué? O sea, ¿para qué sirve el arte? ¿Realmente para qué está? ¿Para qué sirve? Y entonces el preguntarte eso siempre, pues te vas, y con las experiencias que vas teniendo, pues vas pues generando tu propia conclusión acerca de esas cosas, ¿no? Y eso mismo se convierte generalmente en lo que transmites. Uh-huh. Pero claro que
o sea, y me pasó cuando decidí hacer mi cambio de la ingeniería a letras, que además me faltaba un año y medio para acabar la ingeniería, ¿no? Y también fui muy juzgada por eso, como de no manches, ¿cómo te vas a salir? De eso no vas a vivir, te vas a morir de hambre, Y eso que, no hay trabajo. según a mi entendimiento, letras hispánicas no necesariamente es hacia lo artístico, ¿no? No, de hecho la carrera, para quienes no sepan, que la mayoría no Sí, yo sabe, creo que ¿verdad? casi todo. Se enfoca mucho, uno, en la parte lingüística, o sea, él habla como fenómeno social de la lengua española, y también lo literario, no sé, es que sí vemos como la parte de arte, pero, o sea, la parte artística de un texto, pero también No, no es el todo. pero también la parte del autor, el contexto, en qué momento se escribió ese texto, por qué fue tan representativo, o por qué sigue siendo tan representativo, ¿no? Bueno, eso sí podría ser también como parte del arte, ¿no? Si es que esa persona hacía poesía, hacía novelas, hacía todo. Pero yo me refiero a que no necesariamente tal vez va enfocada al arte, porque podría ser como enfocada tal vez a la revisión de periodismo o de artículos científicos o de novelas, y también eso que no tengan que ver necesariamente con, sí, también con está, el arte, ¿no? también Sino está que sea esa... más como algún tratado o hasta para... apenas es que escuchaba un podcast, estaba una persona que se dedica a lo mismo de lo que se trata esa, diciendo que no le gustó ese libro, que de su top no sé cuántos que ha leído en su vida es el último, pero ni siquiera por el contenido, sino porque para empezar se notaba que no, bueno, sí, también por el contenido, porque decía que según él era como un plagio de otras cosas, ¿no? Pero principalmente dijo que lo que más le caló fue pues que se veía que lo había escrito alguien que nunca había leído, No. porque tenía muchos errores de sintaxis, ortográficos y todo ese rollo, ¿no? Y entra en eso, por ejemplo, que le costaba contratar a una persona, por ejemplo, de letras que le corrigiera esas Claro. cosas. A eso me refiero, que no necesariamente va hacia el arte, ¿no? Sino todo lo que está escrito, y además incluso hasta para el derecho, ¿no? Todos los artículos que se escriben y todo eso tienen que estar muy específicamente hechos, porque si se pueden malinterpretar, ya eso cambia todo, ¿no? En el artículo que está puesto. De hecho Trabajó en un despacho, ya saben. Sí, de hecho los que estudiamos letras sí hay mucho campo laboral, o sea, que no se sepa es otra cosa, o que se estigmatice es otra cosa. O que no los usen. O que no, porque se les hace más fácil en países como en exactamente. México, se les hace más fácil, pues tú hazlo así como salga ya, ¿no? Sí. Exacto, y justo no es por acá, pero mucho de lo que me encontré en la ingeniería, sí, no es por mamadora, ¿verdad? Pero mucho de lo que me encontré en la ingeniería eran compañeros que no sabían escribir, de verdad, no sabían, o sea, unas faltas de ortografía que dices, güey, estás estudiando una licenciatura y no es posible que... Y se titula. Y que sí, o sea, tesis, sí, o sea, y yo me imaginaba cómo este cabrón va a salir a hacer un reporte de mantenimiento de lo que sea, o sea, nadie le va a entender porque no sabe escribir, no sabe redactar, ¿no? O sea, y la gente lo subestima también cuando hablamos, o sea, ¿cuántos malentendidos no hemos tenido, por ejemplo, por mensajes de WhatsApp, ¿no? De que tú mandas una cosa y la otra persona entendió otra, pero es porque a lo mejor no lo escribiste bien, o la otra persona estaba invadida por otros sentimientos y lo interpretó de otra manera. O sea, güey, la verdad es que dedicarte a las palabras no es cosa fácil. Eso no lo había pensado, pero sí, justamente la manera en que establecemos nuestro lenguaje es por escrito, ¿no? O sea... ¿Qué? O sea, lo que me refiero es que pues tiene la oratoria, por ejemplo, o la cuestión para los políticos o para los profesores o para los emprendedores, para los dueños de empresas, para todos que ocupan un cargo y que tienen que estar en comunicación con los demás, o sea, todos en la vida, hasta para comprar pollo. Pues tiene que ver eso, ¿no? En cómo se utiliza el lenguaje para un uso apropiado de nuestro lenguaje. Y como lo concebimos actualmente es a través de la escritura. O sea,
Digo actualmente porque antes de que existiera la escritura o en otras épocas supongo que era muy diferente. Pero actualmente si hay como alguna discrepancia de definiciones, pues nos apegamos a una que ya está establecida como un consenso, ¿no? O sea, si nosotros queremos, si yo en un documento legal o por ejemplo decías en las mañaneras de López Obrador, a lo que dice, uno puede decir, pues es que, bueno, que luego si se lo inventa y todos lo entienden, pero ya es por contexto, ¿no? Pero si, por ejemplo, digo, pues es que vamos a contratar a un cuchurrumino para hacer este trabajo, estos van así, ¿qué? ¿Qué es eso, no? Y aunque yo sepa qué es, pues si los demás no saben ese significado, no están dentro. Pero para que se pueda establecer, y sobre todo en un documento formal, pues tendría que estar ya establecido en la lengua, ¿no? O ponerlo entre comillas y explicar qué es. Pero a lo que me refiero es que no había pensado tal cual en esta relación de la carrera de letras como tal que influye totalmente también en la forma de verbal, a eso me refiero. Que a través que lo verbal está totalmente, pues no subyugado, pero sí definido al menos en cuestiones ya pues grandes como documentos formales o cosas que incluyan muchas personas, pues por las letras, por lo que está escrito, por las reglas del español y todo eso, ¿no? Claro que va cambiando y todo, y hay cuestiones como locales que todos entienden, pero ya se podrían manejar como excepciones o por región, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también la gente a veces es muy mamadora. Yo era de esas antes de estudiar letras, de que no, es que dijiste esto mal, ¿no? Por ejemplo, la gente que dice dijiste, vistes, fuistes, o el ansina, ¿no? Yo sigo sin saber qué significa, pero sí lo he escuchado. Pero los ansina nomás, pues, como no sabes. Creo que sí, al final me di cuenta que la lengua, o el lenguaje inclusivo, ¿no? También me parece un caso muy interesante. Creo que al final la lengua la hacemos los hablantes y mientras podamos entendernos y comunicarnos eficazmente, no hay ningún problema en decir ansina, fuistes, vistes. Se llaman... ¿Regionalismos? ¿Modismos? No, ¿cómo se le decía antes a las lenguas indígenas? Que eran... ¿Cómo se les decía a las lenguas indígenas? Ajá. Se les decía así, es que son dialectos. Ajá. Sí, son dialectos de una porción de la sociedad, ¿no? Y bueno, la lengua, creo que más allá de la formalidad, creo que a mí lo que me gusta de dedicarme a estudiar las palabras es como la parte que tiene que ver ya con lo estético, ¿no? Justamente cómo las acomodamos, es como hacer un tejido, siento yo. Por qué la gente las usa de ciertas maneras, por qué las metáforas, los recursos retóricos, ¿no? Yo creo que también por eso me gusta la música que me gusta, porque no está enfocada en la música en sí, sino en la letra, ¿no? Y a mí me viaja mucho eso, o sea, yo puedo ir en la combi escuchando una canción y voy viendo la letra y entonces la voy como desmenuzando, esto quiere decir esto, o esto podría significar lo otro, o esto hoy me hace sentir de esta manera porque, no sé, en realidad está hablando del cielo y después otro día puede ser que para mí esté hablando del mar. La poesía también, también hay como mucho desprestigio de la poesía, ¿no? Y a mí me da mucha tristeza porque a mí la poesía me sacó de la tristeza muchas veces, me ayudó a entender procesos personales muy intensos, ¿no? O sea, cuando yo me sentía súper mal era ir a mis libros de poesía, leerlos y decir, ok, esto lo estoy sintiendo así o creo que no estoy de acuerdo con esto. No sé, lo mismo con las novelas, con los cuentos, pero creo que no es tan profundo ese proceso más que con la música que escucho y con la poesía. Pero ya... Pues como paréntesis, creo que mi primer medio de expresión en el que trató mi mente de salvarse de la depresión fue la poesía, no la música. Aunque yo no lo releía y analizaba como tanto, pero sí como el hecho de hacerlo. Pero por mi proceso, ¿no? Ajá. Creo que tiene que ver, lo he pensado y tiene que ver con esto de que yo creo que
la forma en que puedo entender las cosas es hablándolas. Ujú. Tengo que externarlas verbalmente para poder establecerlas en mi cabeza. Tal vez tenga que ver con que no puedo imaginar cosas, pero las establezco y eso me ha dado mucho colmillo para las clases. Pero yo creo que en ese entonces, como no tenía con quién hacerlo, creo que la forma que pude medio hacerlo fue escribiendo, ¿no? Ujú. Sí, pues sí. Como era una conversación conmigo. Bueno, no era una conversación como tal, donde tenía alguien que me contestara, Solo. pues se volvía en algo muy metafórico, ¿no? Ujú. Que como eso, como un intento de estructurar las cosas en mi cabeza. Sí, justo la escritura tiene mucho ese poder de Pero vaya, ¿no? de dar estructura a nuestro pensamiento, a nuestros sentimientos, de estructurar el mundo, de moldear el mundo, de construir mundos, ¿no? O sea, es impresionante lo que hacen las palabras, de verdad. No las subestimen, úsenlas bien, úsenlas adecuadamente, siéntanlas, vívanlas, gócenlas, Bésala, carízala, Sí, exacto, ¿no? agarra, la pega, la azota, la saca, la baila. Sí, algo así. Yo creo que tiene que ver, porque a final de cuentas, pues todo tiene que ver con cómo nos dicen que es el mundo, y la mayoría de cómo nos dicen que es el mundo es una pendejada, pero a final de cuentas, pues cada uno tenemos la responsabilidad de entender el mundo por nosotros mismos, ¿no? O sea, es cierto que estamos bombardeados todo el tiempo por manipulaciones y cosas así, pero pues también, si nosotros nada más decimos, ay, pues me vale y lo hago, pues me dejo llevar, pues ya no. Pero la cosa es que creo que tiene que ver totalmente con, ya poniéndolo en un sentido propio, y a muchas culturas antiguas como los griegos, o incluso creo que en varias culturas indígenas mexicanas también. No digo más porque no estoy del todo seguro y no sé más al respecto, pero creo que sí lo ponían en un grado, en un contexto más o menos igual a otras cosas, porque a lo que yo creo y a lo que veo es que tiene que ver al final de cuentas con nosotros mismos, y no solo como expresión artística, sino con nuestra forma de entender el mundo. O sea, las matemáticas no existen. Tal cual, o sea, no es que las matemáticas, que el universo está hecho por fórmulas y matemáticas, sino que es la forma en que como humanos hemos logrado entender nuestro entorno, ¿no? Y estructurarlo. Y las palabras son la misma cosa. Esa es la forma en que logramos estructurar nuestro entorno, pero a nivel comunicativo, ¿no? Exactamente. Y bueno, el arte en general, cada arte creo que tiene que ver también con eso, con cómo entendemos nuestro entorno y cómo lo establecemos y cómo lo utilizamos a otras cosas, ¿no? Uh-huh. Nada más que ahorita estamos como en el super hype de que la tecnología y las matemáticas y la vida es lo que hace. Y eso también me hace pensar que es bien curioso, porque en México la primaria siempre es como de, lo importante es que saques 10 en español y en matemáticas y que sepas eso, y lo demás nos vale más. De hecho, yo en mi primaria teníamos clase de ética, de cívica, de artística, historia, y jamás en la pinche vida me dieron nada de eso. En los 6 años de primaria que fui, nadie, todos los maestros que tuve, que yo recuerde, bueno, más que una maestra, nadie nos enseñó nada de pinches artísticas ni de cívica. Y de cívica y ética nada más así como de rapidito, y decían, no, mejor vamos a usar esa hora para hacer lo que nos falta estudiar, nos falta ver de español y de matemáticas, porque es mucho y no nos dio tiempo. Entonces creo que desde ahí pues no solo se va programando esta onda, ¿no? Sino que también pues tiene que ver con todo eso y afecta pues también a cómo entendemos nuestro entorno y todo ese rollo. Entonces pues sí. Sí, pues yo como sugerencia les podría decir que traten de explorar otras cosas, o sea, no sé, desde ir un día a un museo, al parque. Por ejemplo, creo que algo que me ha dado mucho la acuarela, uno es soltar el control, porque yo la más controladora, y también hacer más observadora, o sea, por ejemplo, en las formas, texturas, detalles, o sea, incluso en las cosas que veo, ¿no? Ahora siempre que salgo me fijo un chingo en los árboles, en las flores, en el pasto, en los colores, ¿no? El atardecer, no mamen, qué rico es sentarse a no hacer nada y ver el atardecer. A mí me da placer, ¿no? Y me hace imaginar cómo mezclaría esos colores para poder pintarlos.
No sé, o sea, creo que es parte de un proceso. En clase también hablábamos de, por ejemplo, de los lectores, ¿no? Que es muy difícil que la gente quiera leer. Eh, y decía una compañera, ¿no? Es que no puedes poner a la gente a que lea, nada más así porque sí, pero es como si la pones a cargar 100 kilos o a correr 10 kilómetros cuando nunca ha hecho ejercicio en su vida, ¿no? O sea, es como muy parecido. Es lo que le empezar decía poco a una amiga ahora que nos pusieron a leer el libro. Le dije, hubiera sido mejor que nos pusieran a leer este libro primero y luego el otro. Y me dijo, no, ¿por qué estuvo bien? Y dije, pues tú consideras que está bien que de repente si no lees nada, y se supone que esto es para incentivar el gusto a la lectura, y de repente te digan, tienes que leer estas 400 páginas de este libro, te guste o no te guste. Uh-huh. Sí, creo que porque dices, bueno, a lo mejor este no me gustó, pero pues me lo he hecho en 2 días, 3 días, 4 días y ya. Creo que en la lectura particularmente es muy complicado, creo que es más fácil que a la gente le interese cantar, pintar, bailar, no sé, otras formas expresivas, ¿no? La lectura, porque requiere como de otro espacio, requiere de como un momento específico, no es necesaria la colectividad, la convivencia, aunque la lectura sí te da espacios. O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido charlas interesantes porque te dije, yo leí esto y tal y tal y tal, y entonces, ¡pum!, ¿no? Armamos una conversación increíble y así. ¿Cuántas veces he hecho porque yo te he dicho, canté esto y canté lo otro y escuché esta canción? También, sí, o sea, sí pasa, ¿no? Pero justo, o sea, te dije, mira, saqué a mis lombrices y ya. Bueno, es que no entiendo. Bueno, dije lombrices, no lombrices. Pero bueno, el punto es que intenten hacer algo un poquito diferente. O sea, no que se metan de lleno así, que se vayan como gordo en tobogán, ¿no? Sino que empiecen a explorar, a prestar más atención a las cosas, a que se pregunten. Ya les hemos dicho también por qué les gusta la música que les gusta, qué les da, qué les provoca, qué les hace pensar, qué les hace sentir, si eso que les gusta va de acuerdo con sus valores, va de acuerdo con cómo les gusta que sea el mundo, cómo les gustaría que fuera. No sé, o sea, háganse preguntas cuando salgan con sus compas. También está muy chido que se pregunten entre ustedes y así, sí. No sé. Sí, pues ese es mucho el problema también de lo que decía. Ahora que se está pensando este proyecto de llevar a las comunidades con foco rojo, estoy pensando en cómo estructurar sobre el taller de canto. Pues lo quiero hacer más como alguna clase de plática didáctica, pero lo explicaba a otros talleristas que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Y por ejemplo, cuando de repente nos ponemos a analizar las letras de las canciones, yo les pongo que las canciones que ellos elijan, y muchas veces es como de, ya me exhibí, o ¿por qué dice eso la letra? O así, ¿no? Hasta se sorprenden. Se sorprenden y es como de, pues es que eso es lo que tú escuchas, eso es lo que tú pones, y es lo que pones cuando están tus hijos ahí, ¿no? Pero la gente ni siquiera lo piensa porque tal cual está hecho para que no pienses. Entonces eso, ¿no? O de otra alumna que de repente dijo así de, pues no sé, pues sí, se estaba dialogando un poquito sobre la trata de personas de Gloria Trevi y todo eso, y fue como de, pero canta chido, y fue como, pues no le dije nada por respeto, pero sí me puse a pensar como de, o sea, ¿qué onda, no? Porque en primera, o sea, es todo lo contrario a lo que estamos haciendo, ¿no? De entender qué onda, de lo que comunica el arte, de lo que expresa el arte. Y además en el taller de canto que se trata de cantar bien, pues alguien que no canta bien decir pero canta bien, o sea, entendía a lo que se refería, pero me puso a pensar mucho sobre esto, ¿no? Cómo pega tal cual, al placer, al nivel en que ni siquiera piensas, ¿no? Pero como una relación tóxica. Bueno, yo creo que sí, pero referente a lo que dijo, sin también importar qué daño te hace. También se puede como derivar en este debate de separar la obra del autor, ¿no? Sí, pero la cuestión es que no creo que lo dijera tanto como en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, también en el caso de Trevi no solo tiene que ver con lo que hace, sino con lo que dice en sus letras y con lo que que expresa y con lo que significan, no solo eso, ¿no? Porque, y lo digo porque ahora resulta que se hizo famosa como la Fer cuando canta los papás. Porque ahora se hizo famoso, ahora resulta que todas las chavitas son súper fans de Trevi, nada más porque sacaron su serie, ¿no? Entonces a eso iba más como la cuestión, ¿no?
pues incluso ese tipo de cosas, o sea, se vuelve algo totalmente político, ¿no? O sea, no importa lo que seas, lo que hagas, lo que expreses, mientras te pongan algo en donde te convenzan de que es otra cosa, ya. Entonces, también hace rato quería decir que también lo relaciono un poquito con la alimentación, o sea, tal cual ese tipo de cosas, pues porque es más atractivo, y también en lo que decía del presupuesto y de por qué la gente lo prefiere, porque es más atractivo al final de cuentas, que si tienes hambre, pues comerte unos chetos, por ejemplo, o bueno, según lo que prefieras, un gansito, lo que te guste, a comerte una fruta. Si lo que te está pidiendo tu cuerpo son carbohidratos o azúcar de algún tipo, porque siempre es preferible para el ser humano actual, ¿no? Pues por eso, porque al final de cuentas son estímulos que nuestro cuerpo ni siquiera está hecho para soportar, ¿no? Son sobreestimulados en cuanto al placer que genera. Y lo mismo aplica en este sentido de las cuestiones musicales y bueno, en general del arte. Creo que a la literatura no le ha llegado tantísimo porque no se ha encontrado como una forma como tal, ¿no? En la música puedes utilizar ciertos acordes, cierta producción, ciertas cosas que te van a llevar a eso. O sea, en la literatura también lo hay. Por ejemplo, Harry Potter es un gran ejemplo de ello. Yo creo que a muchas personas de entre 20 y 30 años, Harry Potter les hizo, bueno, que ahorita tienen 20 o 30 años, ¿no? Harry Potter les hizo entrar en ese mundo. Conozco, o sea, sí, o sea, en el mundo de la literatura. O sea, como que de la magia. Ajá, como que Harry Potter fue un parteaguas o un como impulsor a que más gente empezara a leer. Ajá. Sí es un fenómeno Harry Potter muy grande a nivel literario, o sea, pero muy, muy grande, sí fue, o sea, una pero cosa ¿cómo tremenda. se relaciona con lo que pues esto que decías, ¿no? De que en la música, por ejemplo, hay fórmulas para hacer que la gente, pues, consuma esa música, ¿no? Bueno, pero por ejemplo Harry Potter creo que si bien es una cuestión que puedes ejemplificar como a cierto tipo de música popular, pues no significa que no tenga contenido, ni que no tenga estructura, ni que no tenga nada de esas cosas, ¿no? Bueno, eso sí. Yo por eso digo que no ha llegado tanto a la literatura, porque a lo mejor lo más cercano tendrían que ser como las clásicas de cuando vas a que venden libros y siempre venden los mismos libros, ¿no? Yo es que también que son, siento... que son libros así que muchos podrían decir que son como pues, literatura chatarra, ¿no? Pero a final de cuentas aún eso tiene más estructura y más sentido y más todo. No ha llegado a ser algo como que todos digan, es que ya me sé la fórmula para que esta cosa sea un bestseller sí o sí, ¿no? A lo mejor los de autoayuda, ¿no? Sí, sí, justo en eso estaba pensando, o sea, que los libros de autoayuda sí son como... Ay, sí es de los libros que la gente más consume y creo que en realidad es un refrito, o sea, es lo mismo leer eso que ver un video en YouTube. No suple tampoco una terapia psicológica o psiquiátrica, ¿no? Pues es lo mismo que la música más famosa. A mí los libros de autoayuda en general me parecen... No toda, pero sí la No mayoría. toda, pero sí la mayoría. No he leído un libro de autoayuda que diga, wow, esto de verdad. Yo sí. ¿Sí? ¿Cuál? Yo leí el esclavo y no sabía que era autoayuda. Y me gustó. Yo y también. Me pareció. Pero no sé si tiene que ver porque yo nunca en mi vida había leído un libro de autoayuda, entonces a lo mejor para mí fue algo innovador en el momento. O fue porque casualmente dio en el momento. Ajá. Pero sí se me hace un libro bueno y que te invita a la reflexión y todo, de una manera a lo mejor muy simple, pero es lo que a veces necesitas. Yo leí ese libro también, pero quizá era muy joven cuando lo leí. Y fue así como los 3 o algo así. Y yo fue así como de, ya lo leí, pero ya no me llevó así. Pero también eso tiene que ver con muchas cosas, porque ahora que estaba leyendo lo de, ¿cómo se llama? El ensayo sobre la ceguera, para mí fue como, pues está entretenido, pero, o sea... Y para muchos es como de, no, es que es la super obra maestra que te invita a reflexionar sobre la vida y la no sé qué. Y para mí es como, nada. O sea, a mí me aburrió porque eso es como, o sea, pues es obvio, ¿qué quieres, no? Pero probablemente porque son cosas que yo ya he pensado y ya me había cuestionado. Ajá, sí, como que no te impactó, ¿no? Sí, para mí no fue novedoso en ese sentido, ¿no? Digo, en su época a lo mejor... O para muchas personas que no se han puesto a pensarlo, pero yo a lo mejor ya había tenido otra cosa que me había puesto a pensar en eso antes de toparme con ese libro. Entonces, va eso. Y ya también hay otro libro que creo que también es de autoayuda y que creo que es un bestseller, que sí se me hizo bueno, que no acabé de leer para variar. Pero que se llama
el arte de que te importa un carajo. Y también presenta las cosas de una manera medio simple, pero está bastante interesante y que justamente invita a eso que hace mucha falta en la sociedad. O sea, es como un libro de autoayuda, pero tal cual no es como el típico libro que te dice es que tú eres chingón, que es como coaching, ¿no? Es que tú eres bien chingón y tú puedes todo y los demás son pendejos, ¿no? Sino que justamente te dice, oye, ¿por qué le das importancia tanto a estas cosas, no? ¿Por qué le das, realmente, por qué le das tanta importancia a esto en tu vida? ¿Por qué le das importancia a esto de otro, no? O sea, no es que te dé las respuestas como todo libro de autoayuda o coaching, sino que te invita a que tú pienses y saques tus conclusiones, ¿no? Bueno, yo les quiero recomendar un libro que no es de autoayuda, pero que también te invita a que te cuestiones un chingo de cosas y cosas muy bonitas, o sea, desde la infancia. El libro vaquero. No, se llama Leer el mundo de Michel Petit, porque es un libro que sí está muy enfocado a quienes leemos, ¿no? Pero creo que se puede derivar en muchas cosas, o sea, en por qué haces lo que haces, básicamente, ¿no? Y bueno, habla mucho de que leer no solo es sentarte a leer un libro, una revista, un periódico, ¿no? También leemos a las personas, también leemos imágenes, ¿no? También leemos música, también leemos matemáticas, Me recordó a Dewey que huele colores. Ándale. Leemos olores, no es cierto. No, pero está muy padre porque te lleva como a esos momentos como muy significativos en nuestra vida que nos fueron llevando a ser lectores o dedicarnos a algún arte, ¿no? Entonces, sí te invito mucho a que te cuestiones esa parte, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me gustaba cuando era chiquito, chiquita? ¿Por qué decidí esto? Etcétera, etcétera. Es un buen libro, es un libro pues no muy grande y la verdad es que vale muchísimo la pena. Entonces, pues, no sé, a mí me ayudó mucho a descubrir como esa parte que preguntaba Arleta al principio, ¿no? Porque me dedico a lo que me dedico ahora. Creo que ese libro sí me hizo pensar en cómo es que la lectura ha influido en mi vida a tal grado de decidir estudiarla, ¿no? Cómo me ha salvado la vida, cómo me hizo evadir otras cosas, cómo me hizo conocer otros países o la historia de otros países, ¿no? Sin decirme como tal, en 1800, o sea, de una forma como muy amena, muy interactiva, también revisándome a mí con qué herramientas me da a mí para poder enfrentar el mundo, para poder vivir aquí, para poder ser un ser humano decente, ¿no? Eso me recuerda que yo leía más antes cuando era adolescente que ahora. Ahora ya casi no leo. Pues sí. Porque había más información escrita y no había tanto medio audiovisual. Ah, sí. Sí, eso también... Pero... ¿qué? Pues también es interesante cómo los medios audiovisuales también interfieren mucho en nuestros procesos lectores y no negativamente, precisamente. O sea, mucha gente llega a la lectura ahora porque vio un video en YouTube de alguien que sí, muchos recomendaba... muchos youtubers acerca de eso. Y también lo malo es que generalmente ya no tienes pues la cuestión en sí, si no tienes como nada más el sustrato de, o sea... Sí, que no puedes ser tu propia... No, o sea, que por ejemplo, a la diferencia de leer, así como luego dicen, es que estaba más bueno el libro, que generalmente sí es así, pero porque el libro se da el tiempo de explicar las cosas como con más calma, ¿no? Y la película es que no, es que lo tenemos que hacer a 2 horas porque si lo hacemos de 3 ya la gente se duerme, ¿no? Ya no quieren. O no tenemos presupuesto para hacer 3 sagas, 3 películas de esto, ¿no? Entonces córtale y lo resumes como puedes, ¿no? Entonces, creo que en el caso, por ejemplo, de YouTube, de los youtubers, de todas estas cosas, creo que tiene... Lo malo es eso, ¿no? Que ya no tienes tal cual ya no conoces las cosas y no crees que conoces las cosas. Y de por sí leer te da un sesgo de que en realidad no conoces las cosas, pero crees que las conoces. O sea, no es lo mismo que leas y te imagines un árbol a que realmente estés frente al árbol y lo sientas y todo eso, con todos tus sentidos. Pues ahora que te platiquen sobre cómo esta persona vio que el árbol ya se vuelve algo muy reduccionista y el problema es que nosotros creemos que ya, ¿no? Porque nos lo plantean de una manera tan bien estructurada que tú ves un resumen en YouTube de algo o sobre algún tema
y ya crees que ya eres experto, ¿no? Sientes que ya, y se acaba, lo malo es que se apaga tu curiosidad, ¿no? Ya es como de, pues ya es esto, ya, no me importa. Que a veces está bien, a veces tampoco hay que clavarnos en todo muchísimo, pero creo que sí ha afectado mucho y sí afecta mucho en ese sentido. Y lo bueno es que ahora esta novedad de lo que estamos haciendo ahorita de los podcasts, pues es una novedad que es como desde los 50, ¿no? Cuando estaban los programas de radio. O sea, es básicamente lo mismo. Y digo lo bueno porque como es un formato más largo, sí se puede externar más en los temas, ¿no? De las cosas. Si, por ejemplo, alguien habla sobre un libro, no es lo mismo que te lo resumen te explico 100 años de soledad en 5 minutos a que hable sobre eso durante 2 horas o varios capítulos, ¿no? Y además que te da la oportunidad de las otras opciones. Creo que no está mal, está muy bien, pero creo que hace falta que entendamos como la diferencia de cada herramienta que utilizar en cada momento, ¿no? Y lo malo es que la competencia de llamar la atención, pues sí nos afecta también. Porque ahora ya no solo el video, ¿no? O sea, te voy a decir, en 30 segundos te explico esto, ¿no? En los shorts, todos esos formatos, los reels. Entonces, pues sí, creo que tiene que ver con esta parte, pero creo que también, por ejemplo, en mi caso, desgraciadamente como está todo hecho esto, creo que se vuelve por lo mismo muy, muy como una droga. Pero ahora no leo tanto porque yo tal cual soy más auditivo. Sí, Entonces, sí, de hecho, leyendo me cuesta más entender la información, me canso más y todo, y escuchándolo me funciona más. de hecho yo creo que él es como un poco inquieto, o sea, no me lo imagino sentándose a leer media hora y quedarse así, porque no, o sea, no puede, ¿no? Y creo que también está bien, o sea, si te quieres adentrar a la lectura, o sea, que busques los momentos, el espacio y la modalidad de leer, ¿no? O sea, también juzgan mucho los audiolibros y no es el mismo procedimiento, pero al final estás sumergiéndote en otro mundo, Sí. en el mundo de otra persona que escribió eso. Entonces, si tú no puedes estarte quieto media hora, no te obligues a leer, o sea, o sea, no, porque mucha gente también se frustra mucho, es que no puedo, es que ya Ese es otro tema que quería tocar. Pero bueno, o sea, en cuanto a esto, mi experiencia específica es que en los audiolibros, hoy que es mi capítulo, en los audiolibros creo que el problema es la interpretación, ¿no? Que ya no es la interpretación específica del autor más su puño y letra, sino que en el audiolibro se tiende a interpretar, ya es como alguna especie de obra de teatro donde se interpreta y esa interpretación da a que los que estén interpretando o esté dirigiendo de un poquito de lo suyo, no necesariamente porque él quiera, sino porque así lo concibe. Sí, ya lo entonó, ya le puso un tono. Ajá, y ya le quita a lo mejor un poco la cuestión intención imaginativa. Pero también, por ejemplo, para poder leer descubrí que puedo leer muy bien. Por ejemplo, en el transporte público podía leer muy bien, pero ahora ya no viajo tanto por fortuna. Entonces descubrí que puedo leer bien si escucho, por ejemplo, algo que ya conozco. Tal vez en este caso que soy músico, tal vez podría ser alguna música que conozco más o menos. Pero, por ejemplo, me ha funcionado más todavía escuchar, por ejemplo, justamente un podcast o un video que ya conozco. Porque les pongo atención, pero no me consume. O sea, ¿cómo que ya conoces? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, yo ya escuché este podcast y ya sé de qué trata. O es sobre un tema que ya domino. Entonces lo escucho mientras leo porque lo necesito para poder concentrarme en la lectura, porque si no me distraigo. Qué raro. A mí también me pasaba desde que llegaba de la secundaria. Yo siempre llegaba de la secundaria y prendía la tele para poder hacer mi tarea. Porque si no podía hacer mi tarea, me ponía en el celular o me paraba. Exacto. O así. Es lo que te iba a decir, desde niño yo también tenía que poner la televisión para poder hacer mi tarea. Y después pensé que era más bien porque como en realidad no me gustaba tanto hacer la tarea, o sea, no me generaba tanto placer, pues era una forma en que me generaba placer mientras hacía la tarea, como que lo asociaba, ¿no? Y me hackeaba sin saber. Pero creo que ahí tiene un poco eso, porque creo que tiene más que ver con eso de la atención. Como que por eso es una de las razones por las que me gustó la dirección, porque tengo que estar pensando en varias cosas a la vez. Incluso cantando tengo que pensar en muchas cosas a la vez. Y es una de las cosas que me ha permitido ser tan bueno en ese sentido. Porque me puedo hacer cosas a la vez. Ajá. No me ha costado pensar en muchas cosas a la vez, sino que es algo que más bien me
mantiene ahí atento, ¿no? Y yo creo que por eso yo pinto, porque estoy ahí en mi lugar concentrándome en mí misma, ¿no? Como pensando en los colores. Pues todo pero eso. pones música, ¿no? Sí, pongo música. Eso Pero, ya pero, es algo por así. ejemplo, a veces pongo, ¡Orden en la sala! a veces pongo música en otro idioma, porque si no me distrae, o sea, el español sí me distrae muchísimo. O, Pero no le prestas es atención. como lo que te estoy diciendo Ajá. del podcast. Si yo pongo un tema que no domino o que Ujú. no he visto, sí me distrae y le pongo más atención a eso y ya. Bueno, no me distrae, pero una de dos. O le dejo de entender bien a lo que estoy leyendo, o me canso en 5 o 10 minutos porque ya es demasiado. O sea, sí puedo poner atención a las dos, pero me canso. Ujú. Entonces, pues justo es eso, ¿no? Lo que es como lo que haces. Pones Ajá. música que no tenga letra porque sí le puede, es algo que sí le pones atención, pero que tu mente no se pone a analizar. No se pone a analizar, pero por ejemplo, con Vivaldi me pasa, ¿no? ¿Cuál es la que me gusta? No sé, las estaciones. Ajá, pero hay una, creo que es otoño, no me acuerdo, pero hay una así que Verano. verano, ajá, empieza así a acelerar un montón y sí noto que hay como No, cierta, sí es otoño. sí hay como cierta ritmicidad entre cuando estoy pintando, como en la pincelada con la música, ¿no? Bueno, eso, por eso ponen música en los gimnasios, de hecho. Y por eso yo digo que pongan reggaetón. Sí, deberían poner como metal o algo así, ¿no? O electrónica, o sea, Ajá. aunque no me gusta tanto la música, pero funciona. Pero cuando ponen cumbia, salsa, reggaetón, o sea, hasta me da hueva. Otro día pusieron la de Conchita. Por ejemplo, cuando leo, sí me gusta leer en silencio, o sea, me gusta, bueno, creo que por practicidad leo mucho en el transporte O público. igual y no es funciona silencio. también. No, Para no, hacer sí ejercicio, digo. pero para leer, o sea, sí, me pongo los audífonos sin sonido para como aislar un poquito el ruido y ya, o sea, me meto ahí. Y, por ejemplo, cuando escribo también, no me dedico a escribir así como, ay, los grandes textos o así, pero pues sí, de repente sale ahí un poema, ¿no? De repente pues, se me ocurre algo y lo escribo, sí necesito silencio, o sea, no sé, es curioso porque todo lo demás me distrae. Como Me- ahorita. ¿Me qué? Un claro ejemplo. ¿Qué onda con eso? Sí, no, Sí, no, pues no. yo también deseo a un amigo, lo malo de estudiar música es que no puedes escuchar música cuando es tu tarea. Sí, pero como músico, pues... O sea, cuando eres músico no Ajá. puedes escuchar música cuando es tu tarea. No, pues no. Pues no, o porque además, sí, pues no. Al menos que sea algo como de historia o así, ¿no? Pero... Como cuando eres editor de los videos, no puedes ver otro video mientras Exactamente. Sí me pasa, le tengo que poner pausa. Sí, exactamente, así. Sí. Digo, cuando estudias letras no puedes leer otro libro mientras lees tu Sí, libro. está bien horrible eso, está bien horrible. ¿Por qué? O por ejemplo, yo antes era de que no voy a empezar otro libro hasta que acabe este. Y no, o sea, ahorita estudiando esto es de estar leyendo 4 libros a la vez, ¿no? O 2 libros y aparte otros textos, ¿no? De lingüística, de sintaxis. Así como yo, eso. nada más que yo no los acabo. Exactamente. Exactamente. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Otra? Otra. ¿Tú crees que el valor de una obra de arte y su precio son lo mismo? Ay, eso está fácil. No, ¿Por qué no? ¿No está fácil o no lo crees? no está fácil. No está fácil porque todo tiene que tener un precio. O sea, sí, pero hay cosas que valen mucho dinero que no valen nada. O sea que Pues, sí, ¿ya viste por qué está fácil de responder? pero es que hay otras cosas que sí, o sea, que cuestan dinero, o sea, o que deberían pagarse más y no se pagan. Puedes decir la pregunta, ¿no? Puedes preguntar la pregunta, ¿no? No, o sea, bueno, sí, a ver. ¿Crees que el valor de una obra de arte y su precio son lo mismo? O sea, la misma cosa. Pues creo que ya respondió. No. No, son cosas muy diferentes. Pues digo que creo Sí, que era sí, una sí. pregunta fácil. Sí,
porque sí, definitivamente el valor que tienen y el precio son dos cosas totalmente diferentes porque se definen por cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Sí, y entra la subjetividad en cuestión del valor más allá del precio, ¿no? Y más allá también del utilitario. Uh-huh. Uh-huh. Y también en cuestión personal, ¿no? Yo puedo ser súper feliz con, no sé, a lo mejor con una hojita que me encontré en el parque y ya, ¿no? Y pueden comprarme, no sé qué será bueno, unos tenis de esos super mega caros de colección que cuestan miles de pesos o hasta millones, y para mí son unos pinches tenis. Uh-huh. ¿No? Entonces, y eso se ve muy claro en los niños, por ejemplo, ¿no? Que los papás luego se obsesionan de no, que les voy a comprar lo mejor y que carísimo y no sé qué, y terminan jugando con las cajas. Sí, con las piedras, las envolturas, todo. ¿Crees que sería bueno que hubiera una capitalización más o menos justa del arte? Pues es que híjole, no sé si capitalización. O sea, bueno, me refiero a que se podría hacer más justo cuánto vale el arte, por ejemplo, que existieran leyes que regularan eso, porque ahorita está totalmente disparejo, ¿no? Se vio, por ejemplo, en las artesanías de no me acuerdo qué comunidad indígena, que Sara las agarró y las vendió, y entonces ellos, ajá, y las personas pues te los venden, no sé, a lo mejor en 200 pesos y Sara los anda vendiendo en 2000, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que sí entra una cuestión como de plagio. Ajá, bueno, dejando de lado el plagio me refiero a algo que regulara, que dijeras, es que esto cuesta 2,000 pesos. Es que, y lo venda Sara o lo venda la señora, tiene que costar 2,000. Híjole, creo que es que lo pienso como yo que pinto y que pretendo vender mis cosas o que he vendido pinturas y así, o sea, me chocaría mucho que alguien llegue y me diga, tu pintura vale 200 pesos, ¿no? Por poner un precio, cuando mi esfuerzo a lo mejor en horas de trabajo es como de 5,000, ¿no? Bueno, me exageré mucho, pero sí, pero bueno, o sea, ese es el ejemplo, ¿no? Que alguien llegue y me diga, es que tienes que cobrar esto por tus pinturas. Pero bueno, eso lo ves, ajá, del lado negativo, pero en el lado positivo, o sea, que se diga, bueno, es que esto, creo que el lado esto positivo, no vale menos, ajá, de 1,000 pesos. Ajá, o sea, creo que el lado positivo podría ser ese, pero también, por ejemplo, en cuestión de los artesanos, por ejemplo, indígenas, ¿no? O sea, es una putiza la que se meten y siempre les andamos regateando y así, ¿no? O sea, no sé. ¿Crees que es como más, sería mejor una cuestión cultural que una cuestión? Sí, yo creo que ya tiene que entrar, no sé. Pero o sea, ¿no crees que tenga que ver con la dignificación que decías? Sí, tiene que, justo es lo que, algo a que lo te que iba. dignifique. Ajá, pero, o sea, creo que sí tiene que ver mucho como la cuestión de cada persona, o sea, a lo mejor Uh-huh. para una persona mis pinturas no vale nada, ¿no? Porque no le Sí. significa nada y así. Y no la compran. Pues que no la compren, ajá. Como yo no compraría los tenis. Bueno, ya para ir cerrando este primer capítulo, porque como podrán ver, pues vamos a tener otro capítulo también. Es que la Fer está hable. Sí, ¿verdad? Lo bueno es que era mi capítulo, ¿verdad? Estamos hablando sobre Hablo ti. muchísimo. Sí, sobre ti, sobre tus cosas. Tus acuarelitas y así. Bueno, para cerrar este capítulo, pues le voy a decir... ¿Qué? Se me cruzaron las palabras. Quiero que me digas los beneficios que te da la acuarela a ti como persona y cuando realizas la acuarela lo que tú quieres transmitir de manera pues, no tan larga. ¿La primera cuál era? Los beneficios de pintar. Yo creo que en general de pintar, bueno, no, pero la acuarela tiene su chiste. Cuando pintamos con la acuarela no es agarrar directamente la pastilla y ponerlo sobre papel, sino que hay que usar el agua. El agua en la acuarela es el medio con el que pintamos y es difícil controlarla. O sea, incluso el clima
afecta mucho el acabado de tu pintura, ¿no? Si hace mucho calor, se seca muy rápido, no puedes mezclar ahí los colores, no puedes hacer ciertos efectos, luego se ve como manchado, como manchas así raras, y no saben el trabajo que me costó aceptar esa parte. O sea, al principio era como, o sea, sentirme frustrada porque ya se me secó feo, o con el frío, por ejemplo, se tarda un chingo en secar y tú piensas que ya se secó y le pones y no, ya se manchó, ya se hizo ahí un cagadero, ¿no? Entonces creo que para mí esa fue como el primer aporte de la acuarela en mi vida. Sé paciente y no tengas miedo a equivocarte, las cosas no siempre van a salir como tú quieres. Acuarela. Y aún así, sí, pero aún así puedes tener un buen trabajo, ¿no? Puede gustar, puede ser bonito, o sea, el miedo a equivocarme y soltar como el control son las dos cosas que descubrí ahí, y también lo que les comentaba hace rato de ver los detalles de las cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la acuarela botánica. Entonces, por ejemplo, fijarme en los colores, en las texturas que tienen las hojitas, las flores, la forma de los pétalos, las ondulaciones, las sombras, o sea, sí ha sido como profundizar a nivel visual mucho en las cosas que me rodean, ¿no? Y bueno, por ese lado creo que son las que más puedo rescatar. ¿Y qué quiero transmitir? Creo que lo que más me gusta transmitir es mi amor por la naturaleza, o sea, mi gusto como el sentirme viva a través de eso, ¿no? El saberme viva. Y también los colores que uso, creo que sí reflejan como gran parte de mi personalidad. Creo que de todos los artistas que usamos algún color, es como reflejar esa parte, ¿no? Y no sé, o sea, no, creo que no busco transmitir otra cosa más que eso, ¿no? O sea, cómo me llena la naturaleza, cómo se apoderó de mí. O sea, también creo que hay un punto en el que como que desperté tanto esa sensibilidad que ya no puedo, por ejemplo, no ir ahora hemos ido mucho a los manantiales aquí en Texcoco, y es un lugar que me da mucha paz, siento que me resetea, no sé, me hace encontrarme conmigo desde un lugar muy diferente, muy tranquilo, y bueno, eso es lo que quiero transmitir en mis pinturas, ¿no? Por ahora. Tocaste otra vez del tema que estábamos hablando hace rato, pues también, ¿no? Como la importancia de cómo el arte cambia nuestra forma de ver la vida, ¿no? También, hace rato estabas hablando, también estaba pensando sobre eso un poco, de cuando dijiste lo de tu amigo que posteó que según me ibas a contar y no me has contado. Eso, ¿no? De cómo cambia tu forma de ver la vida, y también de cuando estudias algo relacionado a humanidades, también esa cuestión, ¿no? No es nada más porque en eso de se vive del arte y no, realmente se puede vivir del arte y se puede vivir muy bien y se puede sacar muchísimo dinero. La cuestión es que a veces justamente cambia tu percepción de la vida y ya no te vuelves un robot que solo quiere ser esclavo, entonces te empiezas a cuestionar cosas sobre ti, sobre la vida y sobre todos los demás, y empiezas a valorar otras cosas y entonces ya no es lo mismo. Exactamente. Creo que Cuéntanos un poquito sobre... dedicarme a las letras, a estudiar eso, y ahora empezar un emprendimiento con la acuarela, o sí, hacer de la acuarela mi trabajo. Creo que sí me ha dado mucho como esta visión crítica sobre cuál es mi espacio en el mundo laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué para los demás lo que yo hago no es útil? No es, o no debería consumirse, o porque sí. También, por ejemplo, con mi hija también me ha dado un espacio de reflexión increíble, o sea, como madre, como mujer, como la niña que un día fui, ¿no? El poder hablar con ella sobre, por ejemplo, para qué sirve leer, o qué siente ella cuando pinta, porque ella también me ve que yo lo hago y pues ahí va y también tiene sus acuarelas y así, ¿no?
no sé, o sea, creo que ha sido parte de un proceso de descubrirme a mí misma en lo que me gusta, cuestionarme en lo que quiero, en lo que no quiero, en lo que ya no estoy dispuesta a permitir como profesionista, como mujer, como madre, como hija, como muchas cosas, ¿no? Tener como ese espacio siempre abierto para mí, o sea, dedicarme a lo que me dedico es abrirme un espacio para mí, para conectar conmigo, que justo es lo que buscaba, o sea, el hacer de la acuarela mi trabajo, para mí fue pensar, yo no quiero un trabajo que me desconecte de los demás, ni de lo que es importante para mí, ¿no? De mis amistades, de mi tiempo a solas, de mi tiempo con mi hija, de mi tiempo con mi pareja, o sea, necesito algo que me mantenga unida a mí, que no me haga cambiar por ejemplo, desear cosas que antes deseé porque los demás decían que eso es lo que tenía que desear, ¿no? O sea, quiero mantenerme fiel a mí misma en ese sentido, ¿no? Y dedicarme a esto me lo da todo el tiempo. Uh-huh. Sí, también creo que tiene que ver con un proceso, ¿no? Probablemente llegue un punto en que sientas que ya no, o claro, que ya no sea como tan exageradamente necesario a tal punto, ¿no? Como que digas, ya puedo hacer esto sin que esto me lleve a otra cosa, ¿no? Sin dejar de ser yo, sin dejar mis pensamientos y dejar de ser fiel a mí misma y a mis convicciones, ¿no? Sí, pero justo hace no mucho tuvimos un debate o una especie de charla donde él y yo creo, donde le decía que incluso creo. Es que no recuerdo si había alguien más, pero le decía a él que yo solo puedo ser yo cuando estoy sola, porque incluso la manera en que yo me expreso hacia él, por ejemplo, ya está mediada como por las cosas que a lo mejor sé que lo pueden lastimar, ¿no? Que si yo a lo mejor, no sé, por ejemplo, le digo tonto, él lo puede sentir muy mal, no, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor es él podrá decir, me está cotorreando, ¿no? O a lo mejor sí tomárselo muy, muy personal, no sé, es un ejemplo, ¿no? Eso no pasa, pero sí, nuestro lenguaje está muy interferido por las personas aunque las queramos mucho y tengamos mucha confianza, o sea, incluso eso se tiene que regular de cierta manera, ¿no? Pues sí, aunque yo lo que pienso es que si eso genuinamente te hace dejar de ser tú mismo, o solo es como un poco una neurosis de miedo a no dejar de ser. Tal vez es como una porque atenuación. Te lo digo porque yo, o sea, sí, obviamente, estoy de acuerdo con eso. Cuando dialogas con otras personas o tienes contacto con otra gente, tienes que cambiar ciertas cosas o detenerte o elegir diferente. Pero yo no considero que eso me quite de ser yo. Al contrario, creo que me permite ser más yo. Me permite descubrir otras partes de mí que no conocería si no tuviera esa otra persona. Porque yo, cuando estoy solo, yo me conozco bien. Pero cuando estoy junto con otras personas, al detenerme a pensar dos veces y decirle, oye, estás bien pendejo, lo que sea, porque se vaya a molestar o cosas así. O por ejemplo ahora con mis alumnos, al pensar cómo explicarles las cosas para que las entiendan a la manera que ellos puedan entenderlo, me hace resignificar y entender muchas cosas de mí que a lo mejor yo ni sabía que tenía, ¿no? Sí, también, digo, es necesario. Como un poquito como el proceso artístico o incluso el proceso psicológico donde concientizas cosas que normalmente tú no ves. Ajá. Cuando estás a solas. Y es súper necesario, o sea, también como me parece muy bonito eso que decías, ¿no? O sea, cómo te encuentras también con las demás personas, o sea, definitivamente sí te reflejas o proyectan o te dan a entender ciertas cosas de ti que tú no sabías, ¿no? Uh-huh. El pedo es qué haces tú con esa información cuando estás a solas, cómo la haces parte de ti, cómo puedes decir, sí, güey, sí soy eso que ellos dicen, o soy no, soy ese, o al chile no, o sea, quién sabe qué se imaginó, o quién sabe qué impresión le di, ¿no? O sea, también ya queda ahí como... Sí, no te lo digo desde un punto como de vista como superior, sino porque a lo mejor como mi proceso como artista tiene más años, a lo mejor también ya pasé un poquito esa etapa un poquito antes, ¿no? Uh-huh. Esa etapa en que quería descubrir más quién soy yo, cómo soy yo y todo acerca de mi yo, y cuando consideré que ya al menos había una cuestión un poco más clara,
Entonces sí, ya me volví más abierto a lo demás, porque antes sí era más hermético en ese sentido también, de eso, ¿no? De el contacto con otras personas o cómo eso me afectaba, ¿no? Porque no era algo que pudiera como tal controlar o decir, o lo que dices, poner un límite de este soy yo y esto es lo que soy en este momento, y eso que soy en este momento, soy en realidad yo expresándome ante esa persona, o soy yo siguiendo los estatutos que me impone o que me impone la sociedad para actuar con esa persona o cualquier cosa, ¿no? Sí, me pasó hace poco con mi mejor amiga, salimos a tomar cafecito y me dijo algo que me dejó como sorprendida porque nunca lo había considerado de esa manera. O sea, sé que había algo de eso en mí, pero no a tal grado, ¿no? Y me dijo ella muy sinceramente y de una manera muy bonita, me dice, cuando estoy contigo, encuentro en mí mi lado soñador. Porque siempre estoy tan en chinga en mis cosas, en estar trabajando, en ir al médico y atender mis cuestiones de salud y luego que ve con el novio y hace esto y que mi hermana ya se enfermó y tal, que no me permito pensar que mi vida puede ser mejor de lo que es. No me permito pensar que mis sueños los puedo o ni siquiera considera lograr. que existe porque no hay un factor externo dentro de su núcleo que le diga que existe. Pero me dices que yo te veo cómo me cuentas las cosas, cómo quieres tú que fuera todo el entorno, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu vida y te veo cómo trabajas en ello? Y pienso, yo también puedo. Y no sé, o sea, yo les digo, o sea, sé que soy una persona creativa, creo que lo normal, pero esa parte soñadora como que no la había aterrizado hasta que ella me lo dijo. Y yo sé que a veces sueño mucho, pero va a salir Eduardo Galeano. Aquí él hablaba sobre las utopías. Ese capítulo no lo mencioné porque ¿Qué pasa, Eduardo? Sí, el capítulo que hablamos con Fer sobre, no era con Eddie y que estaba Fer sobre Eduardo Galeano, no sé, no me acordé, así como yo sabía que era chido, pero no tenía como tan claro por qué. Y justo él habla de las utopías, ¿no? De cómo pensar que a lo mejor podemos cambiar el mundo. Pues todo el mundo, me lo ha dicho mucha gente, güey, nunca vas a cambiar el mundo tú sola. Y no, yo sé que no, pero si me lo propongo como meta, como objetivo, puedo dar pasos mucho más allá que si solo me planteo, no sé, por ejemplo, tener un buen trabajo, ¿no? No sé, o sea, creo que pensar que podemos ir más allá nos hace ir más allá, aunque no lleguemos a ese fin, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo de tarea para Eso es lo que dicen, lo que dicen mucho de poner un granito de arena a cada quien para que pues vayamos mejorando, porque si no lo intentamos, pues menos se va a lograr, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión también. Creo que es la única razón que da motivo a mi existencia. Si no fuera por eso, tal vez no tendría ningún sentido. Pues eso, como yo lo defino como algo que escuché, que de eso, no puedes cambiar el mundo, pero puedes empezar a cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se me hace una bonita reflexión. Me gustaría quedarnos con esto y pues tenemos todavía más, hay muchas preguntas que hacerle a Fer, hay muchas cosas, porque se la pasa hable y no nos deja avanzar. No nos deja hablar. Entonces, pues sí, me gustaría cerrar con esto y quedar con esta reflexión, este pensamiento. Pues que no se quede tan solo como de, pues sí está interesante, ya no, sino que de verdad se pongan a pensarlo, a cómo aplica en sus vidas, qué sucede. Y pues creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias, hasta luego. Yo quiero decir antes publicidad. Yo, maestra. Un poquito de publicidad. Bueno, algo que he estado trabajando estos últimos meses es en hacer talleres de acuarela para gente principiante, para gente que nunca ha tenido contacto con ello. Entonces, por las redes sociales de aquí, de Cantos de la Vida Real, les estaremos avisando cuándo se van a hacer esos talleres. Serán en la zona de Texcoco en los próximos meses, ya falta muy poquito. Y también si quieren seguir mi trabajo en @elJardín de mi pecho en Instagram y en Facebook, también ahí
intento subir mis procesos, ¿no? También en TikTok. También en TikTok. En TikTok ahí sí nos va un poquito mejor. Pero sí, bueno, les invito a que pues sigan eso, ¿no? Y que si les interesa aprender a pintar con acuarela, pues ahí próximamente pues les estaré dando clasecitas, ¿no? Ujú. Y pues nada, muchas gracias por el espacio, por las preguntas, por los comentarios. Así estuvo. Dejarme hablar. Por Mi dejarme capítulo. hablar muchísimo. No, estuvo chido. Estuvo interesante. Muchas gracias a ti, Fer, por compartirnos tus experiencias, lo que tú has vivido, cómo lo has cambiado, cómo viviste. Y por lo que nos contarás próximamente. Sí, si quieren saber más chismecito, ahí déjenos en los comentarios qué cosas quieren saber de mí o de ellos también. Sí, para igual el próximo capítulo tal vez podría ser un poco más de chismecito. Pero estuvo muy denso. Sí, estuvo. Sí, Así las son. preguntas. Las preguntas lo dirigen hacia allá. Sí, pero bueno, espero que les haya gustado y pues nos vemos próximamente en otro capítulo, ¿va? Cuídense mucho. Bye. Bye. Mano.